Bueno, venimos estudiando, mis amados hermanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y entramos en el capítulo 5. La vez anterior estuvimos ya compartiendo un versículo y medio. Vamos hoy a retomar y a volver a leer. Creo que ya alcanzamos a compartir hasta el versículo 5. Vamos a leerlo nuevamente. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien. Estamos viendo aquí en este capítulo número 5 cuáles son las consecuencias de la justificación. Consecuencias de la justificación. Ya habíamos visto ya dos de esas consecuencias o de esos resultados de la justificación. El primero, recordemos que fue que tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El número 2, el segundo, fue la entrada por la gracia. La gracia de Dios es la que nos sostiene, la que nos preserva, la que nos mantiene y la que nos da una esperanza. Muy bien. Hoy vamos a tocar el resto de esas consecuencias, o sea, de esos resultados. Y está en el versículo 2, la parte B, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Un tercer aspecto en este caso de la justificación es que podemos gloriarnos. ¿En qué nos podemos gloriar? En la esperanza de la gloria de Dios. Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. En cada uno de los aspectos de nuestra vida, Dios está obrando. Por eso la salvación no se pierde. Y esa obra del Señor va a culminar un día cuando seamos glorificados. Miren lo que el apóstol Pablo dice allá en Romanos capítulo 8, versos 29 al 30. Dice, a los que antes conoció, ¿quién los conoció? Dios, ¿no? El Señor Dios. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios, en su soberanía, ya nos ha declarado, lo ha hablado en su palabra, que a todos aquellos que han sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, un día también serán glorificados. ¿Por qué? Porque ya fueron justificados. ¿Ah? Ahora, vemos que la salvación tiene tanto un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro. ¿Por qué pasado? Porque está fundamentado en la obra que el Señor Jesucristo
hizo en la cruz. Y esa obra que Él hizo en la cruz, primero nos reconcilia con Dios, nos entra en una relación de paz con Dios. Todos aquellos que confían en el Señor entran en una relación ahora de paz, ya no son enemigos, pero están clara también en el presente. ¿Por qué? Porque Cristo está delante de la presencia del Padre intercediendo continuamente por los creyentes. Y esa intercesión nos mantiene firmes, seguros en esa gracia de Dios, como lo hemos visto la vez anterior. Pero la salvación y esta justificación también tiene que ver con el futuro. ¿Por qué? Porque Dios da también promesas para el futuro. ¿Y cuál es esta promesa que Dios está diciendo acá? Que seremos revestidos con la gloria de su Hijo. La gloria de Cristo será también, será para cada uno de nosotros. Y cuando el apóstol Pablo aquí habla de gloriarnos, ¿qué entendemos nosotros por gloriarnos? Pues esta es una expresión que denota gozo, que denota alegría, que denota regocijo, júbilo. O sea que como cristianos, ¿tenemos alguna razón para temer al futuro? ¿Para dudar del futuro? Al contrario, ¿cierto? Tenemos todas las razones para gozarnos, para alegrarnos, para regocijarnos en ese destino que vendrá. ¿Cuál será? Que participaremos de la gloria de Dios. Participaremos de la gloria de Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Porque también el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Miremos lo que dice a Primera de Timoteo 1:1. Primera de Timoteo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. ¿Nuestra esperanza en qué? En la gloria de Dios, en que seremos partícipes de esa gloria. El mismo Señor Jesucristo lo manifestó allá en Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Ahora, como cristianos, como creyentes, nosotros merecemos esa gloria. ¿Nos ganamos esa obra? No, para nada, ¿cierto? Sino que es fruto de la gracia de Dios. Todos aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hemos sido redimidos por su sangre, por su obra, y comienza en nosotros ese proceso de santificación en cada uno de nosotros. Recordemos que el apóstol Pedro, ya en su primera carta, capítulo 1, versos 18 al 21, dice que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Dice, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe, nuestra esperanza están plenamente puestas en Dios. La gloria de Dios en Cristo, y Cristo nos ha dado esa gloria. Ahora, ¿pero cuándo se manifestará? Sabemos que comienza a manifestarse desde acá,
Pero plenamente la manifestación será cuando nuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos corruptibles, sean resucitados. Veamos lo que dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 53 y 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Nuestros cuerpos corruptibles serán transformados en cuerpos incorruptibles y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Al final de los tiempos, cuando nuestros cuerpos sean transformados a la misma gloria del Señor, ahí es donde estaremos realmente aptos para recibir y manifestar esa gloria divina. Recuerden que la palabra dice: nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino que está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice que Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo dice ya en Filipenses 3, 20 y 21. Ahora, ¿qué garantía nosotros tenemos de que eso sea así? Veamos lo que el apóstol también dice allá en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tremendo, ¿no? Hemos sido sellados con el mismo Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la promesa, quien nos garantiza la herencia. La herencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando seamos transformados y glorificados, podremos disfrutar plenamente de toda la herencia de Cristo. Por eso la palabra dice que somos coherederos juntamente con Él. Ahora, aunque la manifestación plena de la gloria de Dios en cada uno de nosotros se manifestará cuando seamos transformados, pero desde acá comienza ese proceso. Veamos lo que dice allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu de el Señor. Fíjense que la palabra dice que la predestinación, estamos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y esa imagen de su Hijo comienza a ser, por así decirlo, esculpida en nuestras vidas estando aquí en la tierra. Esa gloria del Señor. La gloria del Señor cada día nos va transformando por medio del Espíritu para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que esto no es fácil de poderlo entender en nuestro razonamiento humano, porque pues nuestro razonamiento es
imperfecto. Pero debemos ir entendiendo esa maravilla, esa magnitud de lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora, esa gloria que será manifestada y en la cual nosotros seremos partícipes. Esa gloria de su santidad, esa gloria de su perfecta majestuosidad, ese día va a resplandecer plenamente en nosotros y a través de nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Porque hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, de el Señor Jesucristo. Y miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos, capítulo 9. Romanos 9, verso 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Cristo, Dios el Padre, quiere manifestar esas riquezas de su gloria. Y las manifestó a través de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dice, la gloria que tú me has dado ahora, yo se las doy a ellos. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Somos cada uno de nosotros vasos de misericordia, preparados para que la gloria de Dios sea depositado en estos vasos de misericordia. Por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad. ¿Para qué estábamos destinados antes? Miremos el verso 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Éramos vasos de ira. Estábamos preparados para ser destruidos. Pero en las inmensas riquezas de la gloria de Dios, Él ahora nos hizo vasos de misericordia. Ahora podemos estar totalmente seguros de nuestra salvación. ¿Por qué? Por la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Y que podemos estar permaneciendo en esa salvación porque el Espíritu Santo nos sustenta. Nos sustenta. Y la vida que el cristiano vive será una evidencia o un testimonio de esa vida espiritual interna, del haber sido justificado, del haber sido salvo. Ahora, algunos piensan que es la obediencia al Señor lo que preserva la salvación. Y no es así. La obediencia no es lo que nos preserva en la salvación. La obediencia es una consecuencia de la perseverancia en la salvación. No sé si soy claro. O sea, nuestra perseverancia en la fe no es lo que nos mantiene en la salvación. Pero esa perseverancia en la fe es una prueba de que somos salvos. ¿Sí soy claro? ¿No me entiende, su merced? ¿Se lo explico de otra manera? Bueno, podemos estar nosotros seguros de nuestra salvación, ¿cierto? ¿Por qué? Por la obra del Señor Jesucristo. Hemos creído en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿sí? Pero el hecho de que yo sea obediente no indica de que esa obediencia es la que me va a salvar, a mantener en la salvación.
La obediencia es una consecuencia o es un resultado de que yo soy salvo, de que he sido redimido. Mi obediencia es una obra externa de algo que ocurre o que ha ocurrido en mi interior, que he nacido de nuevo. La obediencia es una prueba externa, por así decirlo, de nuestra salvación. ¿Sí le quedó más claro? Ok. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Otra vez aquí habla de gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? En que seremos glorificados juntamente con Cristo. Tenemos esa esperanza. Y en esa esperanza, ¿qué tenemos que hacer? Gloriarnos, o sea, alegrarnos, regocijarnos, porque es una promesa firme de Dios. Y Él está diciendo aquí, mire, somos la casa de Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes hasta el final. Y mire lo que dice el verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¡Wow! Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La confianza en la obra del Señor Jesucristo, la fe. Nuestra fe es ejercida permanente y continuamente. O sea, nuestra seguridad, ¿en qué está? ¿En nuestra capacidad de retener a Cristo? No, sino que el mismo Dios nos ha dado esa capacidad para retener con firmeza esa esperanza que está en nosotros de que seremos glorificados. Somos o pertenecemos a Cristo. Somos la casa de Cristo. ¿Y por qué podemos mantenernos? Porque el Señor mismo es el que nos sostiene. Y cuando el Señor nos sostiene, Él nos capacita también para retener con firmeza lo que Él nos ha dado. ¿Ah? Ok. Entonces son dos aspectos, ¿cierto? En esta área de la perseverancia. O sea, desde la perspectiva divina, Dios es el que sostiene a los creyentes. Dios es el que permite que nosotros perseveremos. Pero ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? El lado humano. Aferrarnos totalmente a Él. ¿Y cómo nos aferramos a Él? Pues por las fuerzas que provee el Espíritu Santo. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, ¿de qué nos gloriamos? Ya lo dije. De la gloria de Dios. Pero aquí Pablo habla de otra forma también que tenemos que gloriarnos. Dice que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, no. Hasta ahí vamos bien. Pero la palabra dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, mis hermanos, son una bendición. Una bendición para el tiempo presente y para la gloria que vendrá. ¿Qué significa la palabra tribulación? ¿Qué significa? La palabra tribulación tiene un significado de encontrarse bajo presión. Bajo presión. Recuerden que para extraer el aceite de olivas tenían que poner a las aceitunas en una prensa y imprimirles un gran peso sobre ellos para poder extraer el aceite. Y de igual manera también con las uvas.
Así que tribulación es eso, es estar bajo presión. Ahora, estas tribulaciones a las cuales se está refiriendo el apóstol Pablo aquí no son los problemas a los cuales nos enfrentamos todos los días. No son ese tipo de problemas que son comunes a todo el mundo, sino que estas tribulaciones o estas presiones son esas dificultades que surgen precisamente en los cristianos cuando obedecen al Señor, o sea, por causa de el Señor. Hay una promesa que poco le gusta a los cristianos. ¿Quiere que se le diga cuál es? Allá está en 2 de Timoteo. Miremosla allá, en 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ah, carambas. Todos. Ahí no se excluye ninguno. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También en una de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo, ese bienaventurado los que son perseguidos, ¿cierto? Eso trae la bendición de Dios. Pero ¿qué nos dice también el Señor? Gócense, alégrense. Cuando viene la presión por causa de Cristo, cuando viene la persecución. Es parte normal de su vida cristiana. ¿Queda claro? Por causa de Cristo. ¿Cómo describía Pablo esas persecuciones? 2 de Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¡Wow! ¿Qué tanto estamos atribulados por causa de Cristo? Si estamos caminando con Cristo, eso es lo que vamos nosotros a enfrentar. Eso es lo que vamos a enfrentar. Presiones. Nos meten allá en la prensa. Y una de las evidencias que estamos viviendo a la semejanza de Cristo es la persecución. Porque el mundo, ¿a quién quiere? A los que viven conforme al mundo. Pero los que viven de manera totalmente diferente, conforme a Cristo, van a ser perseguidos. Recuerden que el Señor dice, mire, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, también a ustedes los van a perseguir. Seremos perseguidos por causa del Evangelio. Así que no tenemos por qué angustiarnos, desesperarnos, sentirnos sin esperanza en esta vida. ¿Qué tan grande puede ser el sufrimiento desde la perspectiva del hombre por causa de Cristo? Incluso aún la misma muerte. Podemos decir lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y mira lo que dice el verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el 23. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Gloriarnos también en las tribulaciones. No solamente en la esperanza que tenemos de ser participantes de la gloria de Dios, sino también en las tribulaciones. Esas tribulaciones evidencian que estamos viviendo una vida fiel, una vida que es bienaventurada, una vida que va a ser recompensada. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol allá en el capítulo 5? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Qué producen entonces en nosotros como cristianos las aflicciones? Producen cada vez mayores bendiciones. ¡Wow! Ahora, estos primeros versículos de los que habla el capítulo 5, fíjese que es como un resumen, ¿no?, de lo que es la madurez de un cristiano, la santificación del cristiano, que se obtienen por medio de ese poder y por medio de la gracia de Dios. Pablo sigue hablando aquí de que esa tribulación produce paciencia. Y paciencia tiene o se refiere al carácter de la persona. Paciencia se refiere al carácter de la persona. Un carácter que ha sido pulido, que ha sido refinado por el fuego de la prueba. ¿Y qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? Aquí son dos cosas diferentes. Ya hablamos que son las tribulaciones. Las pruebas son diferentes. Por eso tenemos que tener claro eso. Prueba aquí está hablando del carácter, con respecto al carácter. Pero prueba se refiere o se refería a la prueba que se le hace a los metales preciosos, como el oro, con la plata, ¿cierto? Los que forjan estos metales los someten a calor para quitar todas las impurezas. Lo derriten, lo funden con altas temperaturas para quitar toda la impureza de ese metal. Así que lo que hace la prueba es purificar a esos hijos de Dios, quitar de sus corazones toda impureza espiritual. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Santiago ya en el capítulo 1, verso 12? Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando haya pasado por el fuego, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué produce la esperanza? Esa esperanza piadosa en nosotros. Una mayor esperanza. La esperanza de la gloria de Dios. ¿Y cómo crece esa esperanza en la gloria de Dios? A través de la tribulación, del crecer en la paciencia, de ser entrenados en la prueba. Y el producto final de todo esto es una esperanza que no avergüenza. Entre un cristiano, mis amados hermanos, persiga más la santidad, pues cada vez se verá más perseguido por la tribulación. Pero en la medida que va a ser más perseguido por la tribulación, va a crecer su esperanza en la gloria de Dios y va a ser sustentado por esa poderosa
gracia de Dios. Muy bien, continuemos. Versículos 5 al 8, la parte B del versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un cuarto aspecto del resultado de la salvación es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando una persona es salva, ha recibido la salvación a través de la obra de el Señor Jesucristo, entra en una relación espiritual. Y esa relación espiritual es una relación de amor. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. ¿Y aquí de qué amor se está hablando? Del amor de Dios. Aquí no se está hablando del amor del hombre o del amor nuestro hacia Dios, sino del amor de Dios hacia nosotros, que es una verdad tremenda, mis hermanos. El amor de Dios. Dios amó a una humanidad pecadora, a una humanidad rebelde, caída, totalmente apartada de Él, enemiga de Él, y la amó tanto, dice, que dio a su propio Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos amó tanto para que fuéramos nosotros salvos cuando éramos enemigos. ¿Cuánto más ahora nos amará ahora que somos sus hijos? Nos amó cuando éramos enemigos. Ahora que somos sus hijos, nos ama tremendamente. Y como si fuera poco, ahora Dios imparte ese amor suyo en cada uno de nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor inmenso, infinito, indescriptible, inefable, inmerecido, ahora ha sido derramado en todos aquellos que hemos creído por medio de el Espíritu Santo. ¡Wow! Mis amados hermanos, cada vez esto se pone mejor. Cada vez que avanzamos en el estudio de la palabra y lo que Pablo está diciendo acá, cada vez es más tremendo. Dios nos amó. El apóstol Juan dice ya en Juan 1, primera de Juan 4, del 7 al 10, que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Él fue el que nos amó. Y dice la palabra que ese amor ha sido derramado. ¿Qué quiere decir derramar? Es verter de una manera abundante, generosa, hasta que desborda aquello que nosotros estamos colocando allá, ¿cierto? Y esa es la forma como Dios da de su amor. No es por migajas, por medidas, no es a cuentagotas, sino en torrentes inmensurables. El mismo hecho, ojo, de que el Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado para que more en cada uno de nosotros, es el testimonio de un amor infinito, de un amor súper gigantesco. ¿Y Dios con quién se relaciona? Con las personas a las cuales Él ama. Con las personas sobre las cuales ha derramado Él su amor.
Y esas personas ahora comienzan a corresponder a ese amor de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y esto decía con respecto al Espíritu que íbamos a recibir. Esos ríos de bendición que el Señor ha derramado en nuestros corazones, en nuestro interior, incluyen ese amor de Dios. ¡Qué bendición tan espectacular! ¿Y cómo entonces podemos vivir vidas piadosas? Solamente Dios es quien puede hacer que nuestro carácter sea semejante al carácter de Cristo. Mire lo que dice ya Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué nos lleva a nosotros, o qué nos induce, o qué es lo que nos origina en nosotros el amar? El Espíritu que ha sido puesto en nosotros, y ese Espíritu, uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y la palabra dice que somos guiados por el Espíritu. Y ese Espíritu es el que da testimonio de que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Esas son las experiencias que debe disfrutar el cristiano en su comunión, en su relación con Dios y en esa seguridad de la salvación. Nuestro deseo de estar con Él. Nuestro deseo de escucharlo. Nuestro deseo de ser guiados por la palabra. Nuestro deseo de relacionarnos con el Espíritu Santo y nos guíe. Ahora, ¿será que el hombre natural tiene esos deseos? No. Ni siquiera el cristiano los tendría si no fuera por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, gracias a Dios por estas promesas, porque las podemos entender de manera racional, ¿cierto? Pero tenemos también, mis hermanos, que interiorizarlas. Que nuestro espíritu esté embebido en todas estas verdades. Que el Evangelio ilumine nuestro entendimiento. Que el Espíritu Santo haga brotar en nosotros ese fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Y cuál es la primera manifestación del fruto del Espíritu? El amor. El amor. ¿Pero qué sucede cuando contristamos al Espíritu Santo? Pues no se manifiesta ese fruto del Espíritu Santo. Vivimos en desobediencia y comenzamos a sentir que ya no amamos a Dios y que ya tampoco amamos a los demás. Y no experimentamos, tampoco sentimos el amor de Dios hacia nosotros. Fíjese la oración que Pablo hizo por los efesios. Cuando Pablo viene hablando del misterio que Dios le reveló, dice, ¿y cuál es el misterio? ¿Sí? Que el misterio es que ahora los gentiles van a ser parte de su cuerpo. Son agregados a la familia, a la iglesia de Dios por la obra que el Señor Jesucristo realizó. Y aquí dice
en Efesios 3, del 14 al 19, por esta causa, por lo que venía hablando ahí que les acabo de mencionar, dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a qué, cómo son las riquezas de su gloria, inagotables, infinitas, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué? ¿Qué es lo que nos va a dar? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuestro hombre interior tiene que ser fortalecido. Eso es lo que estábamos hablando esta mañana. Por eso es que se dan textos de la Biblia para orar sobre los textos, pero a veces oramos por otras cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos. Por eso debemos centrarnos en la palabra. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? ¿Qué sucede cuando somos fortalecidos en nuestro hombre interior? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo morando en mí. Cristo morando en cada uno de nuestros corazones. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿En cuál amor? En el amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros como cristianos por su espíritu. Arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero si excede todo conocimiento, ¿cómo lo vamos a conocer? Eso Dios lo hace por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! ¿Cómo así que toda la plenitud de Dios ahora va a estar en cada uno de nosotros? El Espíritu Santo fortalece ese hombre interior, ese hombre espiritual, para conocer el amor de Cristo. Para conocer el amor de Cristo. Para que podamos nosotros experimentar esa profundidad de ese amor que nuestras mentes no alcanzan a entender. Porque ese amor de Cristo excede todo conocimiento. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El hombre era totalmente incapaz de acercarse a Dios. Débil, dice aquí la palabra, absolutamente débil. No se podía acercar a Dios por sí mismo. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera en nuestro lugar, a pesar de que nosotros éramos impíos, dice la palabra, a su tiempo murió por los impíos. ¿Éramos dignos del amor de Dios? No, para nada. No teníamos el poder de escapar del pecado. No teníamos el poder para huir de la muerte. No teníamos ningún poder para resistir a Satanás. Tampoco teníamos ningún poder para poder agradar a Dios. Pero de una manera totalmente inesperada para nosotros y asombrosa, Dios envía a su Hijo a morir en nuestro lugar.
¿Cuán diferente es el amor de Dios al amor humano, no? El amor humano se basa en la atracción por el objeto amado. Nos inclinamos nosotros a amar a aquellos que nos aman, ¿cierto, Ernei? Como la canción, uno quiere es para que lo quieran, ¿cierto? Ahora, pero esa no es la clase de amor de Dios. Dios nos amó a pesar de lo que nosotros éramos. Incluso los malos aman a quienes los aman a ellos. Pero la demostración suprema del amor de Dios es que el Señor Jesucristo muere por los impíos. Por los impíos. Seres humanos totalmente injustos, totalmente indignos de recibir cualquier cosa, indignos de ser amados, totalmente apartados de Él. Y mire lo que dice aquí el Pablo, apelando también a los sentimientos humanos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí habla de tanto y el justo y el bueno, pero que aquí los utiliza como términos sinónimos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pues no es común que una persona sacrifique su vida para salvar a otro, inclusive si esa persona es muy buena. No es normal. Mucho menos que una persona sacrificara su vida por un asesino, por un mala clase, por una persona que es perversa. Pero Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Y ahí es donde nosotros podemos estar seguros, totalmente seguros. Somos salvos. ¿Por qué? Ya no podemos ser tan miserables como éramos antes, ¿cierto? Antes de que fuéramos salvos. Pero Él nos amó desde antes, desde aquel entonces. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Un amor total, de total abnegación, de total entrega, un amor que no merecíamos, un amor que está por fuera de nuestra comprensión, pero ese es el amor de Dios, el amor de nuestro Padre, ese amor santo, en que nosotros, siendo aún pecadores, Él manifestó su amor. Ese amor, ese Dios que va en contra del pecado, ama a los pecadores, ¿sí? Mientras están enredados en su pecado y sin esperanza y sin el deseo de buscar a Dios, son objetos de ese amor redentor. Y Dios espera que abran sus corazones para que puedan comprender y entender esa obra del Señor Jesucristo como ese Señor y Salvador. Y serán amados hasta el último momento. Ya después de que mueran, ¿qué les pasará? Ya no habría nada que hacer. Ya estarán fuera del alcance del amor de Dios porque su destino ya ha sido marcado. El peso de la ira de Dios caerá sobre ellos. Así que todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, estamos ligados a Dios por su amor. Y vemos cada día en nuestras vidas su misericordia, nueva cada día. Vemos cada día sus bendiciones en nuestras vidas. Muy bien.
Continuemos, veamos versículo 9 y 10. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este quinto elemento es que ya tenemos la certeza que hemos sido liberados, de que ahora somos libres. Y el apóstol Pablo dice, mire, pues mucho más, o sea, sigue aumentando a lo que ya se ha dicho, a toda la bendición y a las promesas que Dios ya ha declarado. Esto es todavía aún más y más grande. Si ya estamos justificados en su sangre, porque hemos sido salvados, ¿cierto? Ya hemos sido justificados. ¿Cuándo ocurrió eso? En el pasado, en la cruz de el Señor. Si ya hemos sido justificados, dices, tenemos la seguridad de que por él seremos ahora salvos de la ira. Por Cristo ahora somos salvos de la ira. Ahora nos identificamos con Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Y ya no somos hijos de ira. Somos libres de la ira venidera. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor Jesucristo sufrió toda la ira de Dios por causa nuestra, todo lo que nosotros merecíamos. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, ¿Dios tuvo el poder para redimirnos cuando andábamos nosotros perdidos? ¿Sí? Somos una evidencia de eso. Ahora, la pregunta es, ¿Dios tendrá el poder para mantenernos redimidos? Claro que sí. ¿Cómo? A través de la muerte de su Hijo. Cuando éramos enemigos, tuvo el poder para reconciliarnos. Y ahora que somos sus hijos, ¿cuánto más mantenernos salvos por la vida de su Hijo? Ese Salvador nos reconcilió con Dios cuando estaba allí en la cruz. Y ahora que vive, nos puede mantener reconciliados. Recuerde que la palabra dice que Él está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Así que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos libertó del pecado, nos libertó del juicio, nos libera también de la incertidumbre, de la duda. Ahora somos libres. Ha pagado el precio por nuestro pecado, la muerte, el juicio. ¿Nuestra vida espiritual estará en peligro? ¿Nuestra vida espiritual estará en peligro? ¿Qué dicen? Ya nos ha salvado en el pasado, ¿cierto? Las promesas de la vida futura están aseguradas. ¿Y entre el pasado y el futuro qué queda? El presente, ¿cierto? ¿Será que en ese presente podemos estar seguros? Si el pecado no fue, en principio el pecado no fue barrera para que Dios nos atrajera a Él, ¿cómo puede ser barrera para que continuemos en nuestra vida en el presente? Ese pecado no fue barrera para poder reconciliarnos con Dios porque Cristo pagó el precio. Y si Cristo pagó el precio por todos los que éramos enemigos de Dios,
¿cuánto más ha pagado también el precio por el pecado de los que somos ahora hijos de Dios? ¿Mm? La obra de Dios, mis amados, es perfecta. Él atrae pecadores a su gracia y atrae santos a su gloria. Y dice aquí un autor, dice, porque el pecado está más lejos de la gracia en comparación a la distancia que separa la gracia de la gloria. ¡Wow! Todas las bendiciones que un cristiano tiene, experimenta cada día en sus vidas, provienen de Cristo. ¿Qué dijimos desde el principio aquí? Tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Ahora la gracia de Dios es nuestro fundamento y tenemos una esperanza de gloria. Vamos a tener tribulaciones, pero vamos a crecer en paciencia, en prueba y en esperanza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. ¡Wow! Hemos sido liberados del pecado. Nos hemos liberado, el Señor nos ha liberado de la ira de Dios. Nos ha reconciliado con el Padre. Preserva nuestra vida presente. ¿Y cómo culmina Pablo esta parte? Dice, y no solo esto, wow, todavía más, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El sexto aspecto es precisamente este, que podemos gozarnos y gloriarnos en Dios. Podemos gloriarnos en Dios. Nuestra seguridad está en Cristo. Nuestra seguridad está en Cristo. Y nos podemos gloriar en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque a través de Él tenemos acceso al Padre. Por medio del Señor Jesucristo hemos recibido la reconciliación. Nos la dio como un regalo. Y al estar en Cristo, tenemos un gozo continuo y permanente. Ya los cristianos no andamos volando bajo, porque no tenemos esperanza. No, tenemos toda nuestra esperanza en las promesas que Él nos ha dado. Y el gozo abundante nos lo da por medio de Jesucristo. Un gozo pleno, un corazón lleno de gratitud por la salvación de Dios. Y ese gozo y esa gratitud debe brotar de nuestros corazones. Por eso es que cuando adoramos y alabamos al Señor, no lo hacemos ahí de una manera como, ahí lo que caiga. No, tiene que ser esos ríos de agua viva fluyendo desde nuestro interior hacia Él, manifestando nuestro amor y manifestando nuestro agradecimiento. ¿Qué tanto nos regocijamos en el Señor? ¿O estamos meditando más en nuestros problemas? ¿Estamos meditando más en la falta de dinero o en la falta de salud o en los problemas familiares? ¿O nos gozamos plenamente en el Señor? ¿Por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Salmo 34:3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. David se regocijaba en el Señor. ¿Y cuál era la causa de su regocijo en el Señor?
Pues Dios mismo. Nos regocijamos por quién es Él. ¿Qué más dicen los salmos? Salmo 33, 21. En Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Salmo 43, 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Mis amados hermanos, estas consecuencias de ser justificados y de ser salvos nos deben llevar a la más grande expresión de gozo, de gratitud, de exaltación a nuestro gran Dios y Padre, por darnos el regalo más grande que Él pudo habernos dado, su Hijo, el Señor Jesucristo. Cuando entendemos eso, mis hermanos, nuestra vida no puede ser una vida impasiva, sin sentido, sino todo lo contrario, una vida llena de gozo, llena de alegría, con una esperanza desbordante, aún en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de las situaciones que vengan. Estaremos dando el honor, la honra y el agradecimiento permanentemente al Señor. Tenemos nuestra seguridad en Cristo. Hay una certidumbre absoluta en las palabras del Señor. Estamos aferrados al Señor y Él nos mantiene unidos a Él. ¿Qué más podemos pedir? Todo lo tenemos en Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esas tremendas bendiciones y promesas que hay como consecuencias de la salvación, de la justificación, Dios. Dios, ayúdanos en nuestra mente tan limitada, en nuestra mente tan finita, para poder entender estas verdades eternas. Ministra, Señor, a nuestro espíritu, por tu Espíritu Santo, tu palabra, y escríbela, Señor, en nuestro corazón. Y abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos contemplar las preciosas verdades y la preciosa luz del Evangelio de Cristo. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.